Vamos ahora a ver algunos teoremas para derivar funciones. Pero antes de emplear esos teoremas, vamos a ocupar nuestra fórmula de derivada como un límite para demostrar esos teoremas. Y posteriormente podamos emplear esos teoremas de forma directa. Entonces, vamos a iniciar con una función constante. Si f de x es igual a k, donde k es una constante, es cualquier número, como el 2, el 3, el 8, el 5, un medio, un tercio, sabemos cómo es su gráfica. Entonces, ese tipo de funciones, vamos a ver cuál es su derivada en forma general. El primer paso me dice incrementar donde haya x, como lo hicimos con los ejemplos anteriores. Donde haya x se le va a poner x más h. Vemos que tenemos una constante k, no tenemos la variable x, por lo tanto simplemente baja al siguiente renglón. No podemos incrementar aquí. Segundo paso, me dice que de esa función que me queda, le debo de restar la función f de x. Y el valor de f de x es la k, la constante. Entonces me queda k menos k. El tercer paso me dice que debo de dividir entre h. K menos k es 0, se cancela. Y 0 entre h, lo hemos visto en límites, si existe 0 entre h es 0. Por lo tanto, el resultado del tercer paso me queda 0. Luego entonces, el cuarto paso es calcular el límite de esa expresión que me quede. Por lo tanto, el límite de 0 cuando h tiende a 0, ya no tengo h en ningún momento, y el límite de 0, como cualquier número, su límite sería 0. Por lo tanto, podemos tener ya el primer teorema. Si una función f de x es una constante, cualquiera que sea el número, positivo, negativo, fracción, el que tengamos, con esto que acabamos de demostrar, podemos generalizar que su derivada de una constante siempre va a ser 0. La siguiente función que se presenta regularmente en muchas funciones la podemos poner igual como un teorema. Si ahora la función f de x es igual a x solamente, entonces el primer paso sería incrementar. Donde haya x, cambiarla por x más h. Entonces aquí está x, la cambiamos por x más h. Segundo paso, eso que tenemos, le vamos a restar la función original f de x. Le restamos x, que es el valor de la función. Tercer paso, recordemos que es dividir todo entre h. Quitando paréntesis, me queda x más h menos x. En donde x menos x se cancela y me queda únicamente h entre h. Pero h entre h, sabemos que esto se reduce a un entero. Por lo tanto, el cuarto paso, que es calcular el límite de esa expresión que me quede, anotaríamos como el límite de 1 cuando h tiende a 0, y el 1 es una constante, y el límite de una constante sabemos que es la misma constante. Por lo tanto, la derivada f' de x es igual a 1. La anotaríamos ya como un teorema, en donde f de x sea igual a x, su derivada f' de x va a ser siempre una unidad. Siguiente teorema. Ahora vamos a generalizar. Si tenemos una función f de x igual a una constante, cualquiera que sea el valor de k, por la variable x. Primer paso, en donde haya x, cambiamos por su incremento, x más h. Nos quedaría entonces la constante k que multiplica a x más h. Segundo paso, esta expresión que nos quede le vamos a restar f de x. Le restamos entonces el valor de f de x que vale k por x. Tercer paso, aprovechamos para quitar paréntesis. K por x, kx más k por h,
KH menos KX. ¿De dónde? KX menos KX se elimina. Me queda entonces en el numerador solamente K por H. K por H entre H. De donde algebraicamente sabemos que H entre H vale un entero y 1 por K, por cualquier número, me va a quedar siempre el número. En este caso, la constante. El cuarto paso me dice que solamente debo de calcular el límite de eso que me quedó. Entonces, el límite de cualquier constante, que ya demostramos en límites, el límite de cualquier constante es la misma constante. Luego, entonces, lo anotaríamos. Si la función f de x es igual a kx, su derivada f' de x va a ser la misma constante o solamente la constante. Vamos ahora a demostrar el teorema que prácticamente es importante y es fundamental para este tipo de derivadas. Si f de x es igual a x a la n, a cualquier potencia, entonces el primer paso que teníamos es incrementar la variable x con x más h a la n. Segundo paso, hay que restarle la función original. Entonces me quedaría x más h a la n menos x a la n. Y ahora tengo el binomio a la n, el binomio de Newton. Este binomio de Newton ya lo explicamos y sabemos que x más h a la n nos queda x a la n más n por x a la n menos 1 por h más n por n menos 1 por x a la n menos 2 por h al cuadrado, todo sobre 2 factorial, más n por n menos 1 por n menos 2, x a la n menos 3 por h al cubo, todo sobre 3 factorial, más puntos suspensivos hasta h a la n entre n factorial. Esto sería el resultado del binomio x más h a la n. Y al final le vamos a restar x a la n. Entonces, cuando ya quitamos paréntesis y nos quedaría toda esta misma expresión menos x a la n menos x a la n se cancela. Y ahora entonces sacaríamos el factor común h que nos queda en todos los términos. Si vemos, nos queda h cuadrada, h cúbica, h cuarta, h quinta, etcétera, etcétera. Sacamos factor común h, aquí está, h que multiplica a n por x a la n menos 1, más todos los términos, pero ahora h pues se va reduciendo un exponente. Si es h cuadrada, aquí ya nomás nos va a quedar h. Si es h cúbica, nos va a quedar h cuadrada y así sucesivamente hasta h a la n nos va a quedar h a la n menos 1. Esto prácticamente h con h se reduce a un entero y si ahora nos piden calcular el límite de esta expresión cuando h tiende a 0, automáticamente en todos los términos que tengamos h, todos los términos se van a hacer 0. Y nos damos cuenta que únicamente nos quedaría este primer término, n por x a la n menos 1. Entonces, si la función f de x es igual a x a la n, su derivada f' de x sería n por x a la n menos 1. Entonces, si ya tenemos ahora los teoremas para derivar funciones algebraicas, podemos tener una especie de formulario de esta manera. La última fórmula, la fórmula 5 que estamos anotando aquí, se demuestra de la misma manera que se hizo con x a la n, solamente incrementando la constante k en el binomio de Newton y nos va a quedar exactamente el primer término, que en este caso sería k por n por x elevado a la potencia n menos 1.
Si ya tenemos ahora entonces estos teoremas, podemos emplearlos para derivar de forma directa cualquier función algebraica. Por ejemplo, si ahora tenemos f de x igual a 2x cuarta más 3x cúbica menos 5x más 3 y nos piden su derivada, lo vamos a hacer directo teniendo aquí los teoremas. La derivada de 2x cuarta sería exactamente esta fórmula. 2x cuarta, prácticamente k vale 2 y n vale 4. Entonces nos dice k por n, en donde multiplicamos solamente 2 por 4, o 4 por 2, 8. Se coloca la variable x y vemos qué le pasa a la potencia n. Se le resta 1, n menos 1. Por lo tanto, 4 menos 1 me quedaría 3. Más el mismo teorema para la derivada del siguiente término. 3x cúbica sería 3 por 3, 9, dejamos x, y 3 menos 1 me queda 2. Siguiente término, la derivada de menos 5x, el signo es menos, de 5x es una constante por x, que es el teorema 3. La derivada de una constante por x, ya demostramos que solamente me va a quedar la constante k. Por lo tanto, la derivada de menos 5x me quedaría solamente menos 5. Y la derivada de 3, que es una constante, la derivada de una constante me queda 0. Aquí ya no importa que pongamos el 0 o no. Luego entonces su derivada solamente la pondremos como 8x cúbica más 9x cuadrada menos 5. Ese sería el resultado. Si ahora tenemos otra función, así rápido, f de x es igual a 2x quinta más 7x menos 8. Con estos teoremas, entonces diríamos de forma directa, f' de x es igual 2 por 5, 10, x, 5 menos 1, 4. Más la derivada de 7x, que es una constante, nos queda solamente 7. Y la derivada de menos 8, la constante k, su derivada sería 0. Otro ejemplo, si f de x es igual a x sexta menos 3x cúbica menos un quinto, su derivada f' de x sería igual x a la sexta, tendríamos el cuarto teorema, que sería n por x a la n menos 1, o algunos pueden ocupar el quinto teorema pensando que aquí vale 1. 1 por 6 me queda exactamente 6x, 6 menos 1, 5, menos 3 por 3, 9x cuadrada. Un quinto es una constante y la derivada de una constante vale 0. Esos serían unos ejemplos así de forma directa, ya derivando, empleando esos teoremas. Vamos a colocar otros ejemplos, ya empleando los teoremas y de forma directa. Si ahora nos piden derivar la función f de x igual a 2x cúbica menos 5x cuadrada más un medio, f' de x sería igual 2x cúbica con el quinto teorema, 2 por 3, 6x cuadrada. Menos 5 por 2 me quedaría menos 10. Y la derivada de un medio, que es una constante, quedaría 0. Por lo tanto, el resultado sería únicamente 6x cuadrada menos 10. El siguiente ejemplo. Si tenemos ahora la función f de x igual a 2ax cuarta menos 3bx cuadrada más 2c. La función está en términos de x, por lo tanto la derivada f' de x quedaría igual 2a por 4, 4 por 2, 8ax cúbica, menos 3b por 2 serían 6bx.
La derivada de 2c ya no tiene variable x, por lo tanto 2c es una constante y su derivada sería 0. Luego entonces quedaría hasta ahí el resultado. Siguiente función ahora. F de x es igual a x más 2 por x más 3. Esta función está en un producto. Para emplear esos teoremas, si no tenemos otros, entonces podemos resolver primero esta parte algebraica. X más 2 por x más 3 me quedaría x cuadrada más 5x más 6. Ya quitando paréntesis, ya lo hemos visto anteriormente por qué razón. Y una vez teniendo ya esta forma, entonces podemos ya derivar esta función como f' es igual 1 por 2, 2x más la derivada de 5x es 5 y la derivada de 6 es 0. Por lo tanto, el resultado quedaría x, 2x más 5. Siguiente ejemplo, si ahora tenemos una potencia f de x igual a 3x más 2 elevado al cuadrado, y de la misma forma no tenemos una función compuesta elevado a la potencia n, entonces podemos primero anotar f de x. No pongo f' porque no estoy derivando todavía. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Y sería el primer término al cuadrado, 9x cuadrada, más el doble de 3, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12x, más 2 al cuadrado sería 4. El binomio al cuadrado se desarrolla de esta manera. Teniendo ya el polinomio, podemos aplicar ya esos teoremas, y f' de x sería igual, 9 por 2, 18x, más derivada de 12x, que sería esta parte, nos queda solamente 12, y la derivada de 4, que es constante, quedaría 0, por lo tanto el resultado es únicamente 18x más 12. Y de esta manera podemos aplicar primero álgebra y luego ya emplear esos teoremas. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos la función f de x igual a 2 tercios de x cuarta más 3 quintos de x más 1 tercio. Su derivada quedaría entonces f' de x igual 2 tercios es el valor de k y va a multiplicar a n, k por n. Recordemos cómo multiplicamos una fracción, 2 tercios por un número entero. 2 tercios por, en este caso, por 4. Los números enteros, recordemos que tienen denominador 1 y se multiplica de forma directa, numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, 2 por 4 me quedaría 8 y 3 por 1 me quedaría 3. Es decir, 8 tercios de x. 4 menos 1, 3. Más, esta parte ya la borramos, nada más era para recordar ese proceso. La derivada de 3 quintos de x es una constante por x. Constante por x, su derivada es la constante, sea la constante que sea. 3 quintos y la derivada de 1 tercio es una constante y su derivada es 0. Entonces, su derivada de esta función simplemente me queda de esa forma. Siguiente ejemplo, me piden ahora derivar 1 tercio de x cúbica más 2 tercios de x cuadrada menos 1 quinto. La derivada de 1 tercio de x cúbica, ya sabiendo multiplicar de forma directa, me quedaría 1 por 3, 3 y 3 por 1, 3. 3 tercios de x cuadrada más 2 tercios por 2 me quedaría 4 tercios de x y la derivada de menos 1 quinto sería 0. Cuando nos queden algunas fracciones de este tipo que se puedan reducir, hay que hacerlo antes de decir que ya tenemos un resultado final. 3 entre 3 es un entero y el resultado final me quedaría
x cuadrada más 4 tercios de x. De esa manera estamos ya empleando los teoremas para derivar de forma directa.